Hace muchos años hicimos este informe y la verdad es que nos volvió a surgir como tema, se actualizó a partir de la semana pasada cuando el Vaticano dio a conocer una disposición que prohíbe la dispersión de cenizas de las personas fallecidas tras las cremaciones. Y eso nos dio para averiguar cuánto cuesta una cremación o cuánto cuesta mantener una persona en el cementerio, cuáles son los costos que trae aparejada la muerte. Por el alto costo que registran los servicios fúnebres, en Paraná los velorios son cada vez más cortos y se incrementaron el número de cremaciones. Son pocas las despedidas que se extienden por 12 o 24 horas, ya que la tendencia son los funerales express de 5 u 8 horas, aunque también existen casos en que se contrata el servicio directo al crematorio o al cementerio. El valor de un velorio tradicional ronda los 21.000 pesos y no incluye el costo de la cremación ni el cementerio. Aunque ese monto puede variar de acuerdo al servicio, el confort de la sala y la calidad del ataúd. Entre las nuevas formas de despedir a los muertos, también se viene registrando una creciente tendencia a las cremaciones. En Paraná existen 2 crematorios y el precio de los servicios parte de entre los 4.000 y los 6.000 pesos. Para quienes quieren depositar las cenizas de sus muertos en parcelas, un cementerio privado las ofrece desde 3.000 y hasta 14.000 pesos, según su ubicación. Tras el pedido del Vaticano de no esparcir las cenizas ni conservarlas en el hogar, en la capilla Nuestra Señora de Lourdes crecieron las consultas para depositar en el cinerario los restos de los difuntos cremados. En este caso, la parroquia pide una colaboración por única vez de 400 pesos. En cuanto a los lujosos ornamentos florales y coronas de otras épocas, esta parte del ritual se fue perdiendo con el tiempo y en gran medida responde al importante costo que significa. Hoy las palmas valen entre 800 y 1.200 pesos, mientras que las coronas van desde los 1.200 pesos hasta los 2.000 pesos. Para quienes no cuentan con recursos para afrontar el sepelio, el municipio de Paraná ofrece un servicio gratuito que consta de la provisión de un féretro que es construido por los internos de la unidad penal, una capilla ardiente ambulante, el velatorio en la sala cielo del cementerio y el traslado del cadáver hasta el lugar del velatorio y luego hacia el lugar de la sepultura. La muerte es un negocio que nunca dejará de existir, moviliza millones de pesos al año y emplea miles de personas en nuestra provincia. Sin embargo, con el paso de los años, se advierte un creciente cambio de hábitos con muchas costumbres que van quedando atrás. Había una costumbre que creo que se mantiene en muchas familias de pagar mensualmente una cuota para poder llegar a ese momento sin las contingencias de tener que desembolsar, por ejemplo, 21.000 pesos. Sí, promedio 21.000 pesos nos decían. Esto, por supuesto, sin tener en cuenta el costo de una parcela o un panteón, en el caso de que esta persona vaya al cementerio, y también sin tener en cuenta las cremaciones en el caso de que se opte por esto, ¿no? Que en ese caso, si sumás las dos cosas, estamos hablando de muchísimo más dinero, en algunos casos hasta 50.000 pesos. ¿Cuánto la cremación tiene un valor? Sí, hay 2 crematorios, decíamos, en la ciudad de Paraná. En uno ofrecen a partir de 4.000 pesos y en el otro a partir de 6.000 pesos. Ajá. Porque la disposición dice que se puede cremar, disposición religiosa por supuesto, pero también enterrar. Claro. O depositar en los lugares santos, digamos. Sí, por eso acá en la parroquia de Lourdes está esa opción de poder dejar ahí las cenizas en el cinerario. Y si no, lo que te pide la iglesia es que sepultes las cenizas de tus difuntos, que no las tengas en tu casa ni tampoco que las disperses. Hay mucha gente que lo hace o en el río o en algún lugar especial para esa persona y bueno, lo que justamente está pidiendo el Vaticano es que no se haga eso. Y las cremaciones han crecido mucho en los últimos años. Bueno, me decían los empresarios, algunos que consulté del sector funerario, que sí, que es impresionante en los últimos años, en los últimos 10 años,
la cantidad de familiares o de, bueno, difuntos antes de morir que manifestaron su voluntad que piden eso, ¿no? La cremación. Pero es relativamente nueva la cremación. ¿Cuánto hace que funciona? Bueno, acá tenemos el caso de una chica que trabajó en un crematorio. Y sí, ¿en qué año empezamos a trabajar? Era 2002, 2003, y recién se empezaba con el tema de las cremaciones. Había que explicarlo, ¿no? Había que explicarlo, porque en realidad con lo que se empieza es con aquellos que estaban hace muchísimos años ya y se les ofrecía, sobre todo en los nichos, esta posibilidad de reducir. Y entonces reducís espacio y todo eso. Por eso ahí fue muy... difícil. Fue muy difícil, sí, porque... Era nuevo y el tema es sensible. El tema es tabú. Es muy sensible. Claro. Es que no es un tema que uno habitualmente lo hable en familia, pero bueno, me parece que es un tema para afrontar, porque más allá de sobrellevar la muerte, que es muy difícil, el tema de los costos cuando un familiar fallece termina siendo un problema. Claro, termina siendo un problema. Sí, yo también pensaba un poco en esta nueva información que dio la iglesia, que no quieren que las cenizas se esparzan. Yo todavía no termino de encontrarle el porqué. Porque, por ejemplo, nosotros lo hemos hablado y mi papá, él decía, yo quiero que ustedes se vayan hasta tal lado y me esparzan ahí. Ya estuvo en ese lugar, se enamoró y quiere como que su último descanso sea ahí. ¿Por qué? No, ¿Por bueno, qué no darle? la explicación teológica que a mí me dio el padre Patat, el vocero del arzobispado, dice que tiene que ver con la idea de la resurrección de los cuerpos, digamos. Por eso entonces... Claro, es como seguir con... Claro, bueno, sí, pero tiene también... un fundamento religioso, que alguien lo puede seguir o no. Sí, eso para depende. quienes optan en esparcir las cenizas, como dice María, puede tener que ver con una cuestión sentimental, con un apego a un determinado lugar. Y también hay mucha gente que lo hace por una cuestión económica, o sea, porque no garantizan los deudos, los familiares que después van a pagar la cuota del cementerio, o sea, o que van a ir a cada tanto a visitar a sus muertos allí al cementerio, sino que los van a recordar desde otro lugar. Bueno, mucha gente se lleva la urnita a su casa y siente que tiene a la persona ahí, claro. Yo personalmente, la verdad que el cementerio no es un lugar, claro, muy agradable. No me gusta, pero aparte tengo mis abuelos, no puedo ir, es algo que es bastante común que a la gente le pase, sí, pero entonces digo, por ahí tenerlos, un lugar donde uno desea estar, su último descanso, o por ahí tenerlos en un lugar donde sí puedes llevarle una flor, lo que sea, no sé, no veo por qué no, creo que eso es muy personal. Es un tema interesante que cada tanto se actualiza cuando ocurren cosas como estas, por ejemplo.